Es la última semana ya de Lorenzo Córdoba prácticamente. La siguiente semana dejará de ser presidente del Instituto Nacional Electoral y también se retiran los otros tres consejeros, es decir, habrá cuatro vacantes en el INE que en teoría van a ser pues llenadas por gente, todo apunta afín a la cuarta transformación. Ya veremos qué pasa en el Congreso. Más adelante también vamos a platicar a detalle sobre el tema. Erra, ¿qué ves de todo esto? El presidente, pues obviamente contra la corte, ya los pone en el saquito de la mafia del poder, de la oligarquía o de la plutocracia que gobierna porque son los que tienen dinero. ¿Qué nos dices de todo esto, querido Erra? Un honor tenerte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Pues sí, se trata de nuevo de otro embate entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En el momento en que Javier Lainez, como ministro de la Corte, prácticamente le pone un alto a la reforma electoral al admitir a trámite la controversia constitucional. Recordemos, de eso se trata, del INE contra las reformas a la ley electoral impulsadas por el propio presidente y aprobadas por el Congreso. Lainez otorga esta suspensión para que no entre en vigor lo que sería esto aprobado por el Pleno, y a partir de ello lo que tenemos es esta descalificación de un poder sobre otro. Estamos ante algo que representa siempre una especie de modelo de cuestionamiento o forma de descalificación, no de la persona. No es solamente el hecho de que el presidente diga que pues se trata de la mafia del poder, se trata fundamentalmente de intentar desmontar lo que sería un equilibrio de poderes. Es cierto que esto se produce a consecuencia de la salida de Arturo Saldívar de la presidencia de la Corte, de la llegada de Norma Piña, y que esto finalmente, digamos, les dio al resto de la Corte la posibilidad de comenzar a actuar de forma distinta, de evitar tener encima a un ministro de la Corte como presidente que los contuviera frente a la posibilidad de un enfrentamiento con el propio Ejecutivo Federal. Pero es la norma que establece fundamentalmente el hecho de que el problema central, Luis, es un poder ejecutivo que no está dispuesto a reconocer en el judicial a alguien que pueda estar a su mismo nivel. El día de ayer, en el Estado de Israel, algo pues que nos hace ver que existe esta posibilidad de ruptura, se produjo otra vez un primer ministro que intenta subordinar el poder judicial al poder ejecutivo, termina por generar una revuelta popular, una amenaza incluso de guerra civil, al intentar subordinar, al tratar de romper equilibrios de poder y finalmente con ello generar una revuelta popular como no se había visto en las calles del Estado judío desde su propia creación. Esto es lo que sucede o sucedió también en España en su momento con la propia reforma impulsada por el propio González. Es lo mismo que pues se da o se dio en la Hungría de Orbán, cuando pues la pieza clave que hace que los regímenes que fueron democráticos se transformen finalmente en autoritarios, porque este es un proceso, Luis, es la subordinación no del órgano electoral, como es lo que hoy en México se está viendo, sino ese sería, digamos, un peldaño previo, sino es precisamente el desmantelamiento de la propia Corte como tal. Es esa reforma judicial que el propio López Obrador dice, todavía no he podido avanzar en ella para establecer lo que él llama un modelo democrático real y no el modelo de los oligarcas. El modelo democrático del que habla López Obrador es aquel en donde el Ejecutivo, como del viejo modelo priista, establecía las prioridades, definía y hacía lo que consideraba era beneficioso para el pueblo. El resto, aquellos que lo cuestionaban, eran elementos ilegítimos, representantes de el sector que no tenía ningún derecho a gobernar. Oligarcas, por supuesto, definidos estos como no los grandes dueños del dinero, que sí los vas a ver junto al propio presidente de la República, incluso beneficiándose de los grandes negocios del mismo poder ejecutivo o del mismo gobierno en su conjunto,
punto, pero lo que sí queda claro es que mientras este poder judicial sea un poder que tenga capacidad de actuar, el choque, el enfrentamiento entre los dos bandos se va a dar sin ningún tipo de amortiguador. No habrá elemento en medio que pudiese contenerlos. Esto es lo que vamos a tener en México, al igual que se da en muchos otros países, como escenario en las próximas semanas y meses. Una confrontación directa entre uno y otro por lo que sería el último peldaño de lo que llamamos en su momento la transición democrática mexicana o la existencia de un modelo democrático basado en Claro. equilibrio de poderes y modelos de representación propios de pluralidad Ok. que cada vez se reduce a menos, cada vez hablamos menos de lo que sería la posibilidad incluso de la alternancia, porque los partidos de oposición se van haciendo más chiquitos, se van dispersando, se convierten en fuerzas cada vez que pues menos capaces de enfrentar directamente al poder, y este se convierte otra vez en la figura fuerte, en aquella estructura desde donde se define finalmente el Ya. poder. Hoy hablamos de las corcholatas, de quién podría ser candidato, y cuando se habla de la oposición se dice no tienen ya oportunidad. Seguimos hablando de Ujú. una opción de la sociedad, de una sociedad que cada vez tiene pues menos posibilidades de enfrentar a esta nueva creación. Un poder judicial Sí. entonces que hoy está igual en la línea de confrontación. Vamos a ver al tú por tú quién es el que finalmente se impone en medio de un país. Ahora sí, si esto es la próxima pelea, no la pelea por la Ujú. presidencia de la República, sino No, por por el la corte. sostenimiento del Estado democrático de derecho, vamos a ver un choque muy, muy complicado y difícil de resolver, Luis. Hay ya voces discordantes, hay voces muy enojadas, hay voces muy estridentes, quise decir, como la de Mario Delgado, como la de Gerardo Fernández Noroña, que ahí van, que ahí van, que ahí están y que ya empiezan a hablar, el caso de Noroña, por ejemplo, da un poco de terror escucharlo y uno no sé si deba de minimizarlo, no lo veo menor, dado el escenario que estamos viendo en varias partes del mundo, como ya citabas también, que empieza a hablar de, pues en una de esas ya hay que quitar la corte, ¿no? Hay que cambiar la corte, hay que elegir a los ministros de manera popular. A ver, escuchemos a Noroña, nada más para cerrar con una reflexión al respecto, si nos permite, Serra. Claro. No hay sorpresa, la verdad es que no hay ninguna violación a derechos humanos, ninguna violación al marco constitucional y la Corte simplemente está acreditando su facciosidad, que el Poder Judicial es lo que resta de las trincheras conservadoras y que con la llegada de la ministra Norma Piña pues ha tomado un aire todavía más conservador. Esta determinación infame de la Suprema Corte de Justicia, con ese INE y con esa legislación electoral les ganamos en 2018 y les vamos a ganar otra vez en 2024. Piensan que es una derrota en nuestro movimiento, se equivocan. Están incrementando la indignación de la gente y están fortaleciendo el clamor popular que dice que hay que hacer otro poder judicial, inclusive plantearnos que los jueces sean elegidos directamente por el pueblo. Piensan que es una derrota en nuestro movimiento, se equivocan. Están incrementando la indignación de la gente y están fortaleciendo el clamor popular. Bueno, ahí se repitió por un momento. Digo, nomás para que nos quede claro, ¿no? Además, piensan que es una derrota, están incrementando el enojo popular. ¿Qué dice Serra? Bueno, pues es finalmente, insisto, digamos, en voz de Fernández Noroña, la propia idea clara que tendría los grupos más radicales y el propio presidente en el sentido de con este poder judicial no podemos terminar pues, o avanzar en la cuarta transformación. Hay que romperlo, hay que acabarlo, hay que generar y subordinarlo. Te vuelvo a reiterar, Luis, es una estrategia ya de confrontación sin amortiguadores, sin nada en medio. Y en este sentido, pues sí, estamos poniendo en riesgo lo que queda todavía de un modelo democrático anterior. Hay que recordar que este modelo se construyó a partir del año 95. La Corte sí estaba subordinada. Antes, este es legado
digamos, el modelo de apertura de Ernesto Zedillo en el 95, cuando desbarata la Corte anterior, establece ya que los 11 ministros tienen que nombrarse por ternas que manda el presidente al Senado, y esto comienza a darle autonomía a la Corte. Se trata de un movimiento de reversa absolutamente y de un intento otra vez de controlarlo. Insisto, es un modelo no solo de concentración del Ejecutivo, sino un modelo político que dice aquí hay una sola alternativa y el resto no tiene legitimidad ni posibilidad de regresar al poder, y que no lo vamos a permitir. Así decía el PRI cuando pues se hablaba de democracia y de posibilidad de alternancia. Es el regreso al pasado, Luis. Gracias, querido Ezra, te mando un gran abrazo y bueno, pues estamos siguiéndote en @ZChabot. Gracias, Ezra. Gracias a ti, Luis, buen día.